revelado, el increíble y conmovedor abrazo de una mujer que transformó una vida y partió alma. Era una mañana ardiente en el colorido mercado de Ciudad de México. Elena, madre soltera de 38 años, vendía antojitos con las manos cansadas pero el corazón lleno de amor. La vida no había sido fácil, y a cada mirada crítica de aquellos que pensaban que su condición la hacía menos, su determinación crecía más. «Mira cómo lucha por su hija», murmuraba una señora, mientras Elena sonreía, apretando su puño en señal de orgullo. Sabía que su madre, con fuerzas de acero, estaría orgullosa de ella, y así, entre risas y el clamor de la gente, surgió Gabriel. Un joven artista que, desde una esquina del mercado, transformaba la dura rutina de la vida en hermosos murales. Cada trazo, cada color, era poesía en movimiento. Elena lo observaba con admiración mientras sus ojos destilaban la esperanza de un futuro mejor para su hija. Era como si ambos compartieran un pacto silencioso, un deseo compartido por salir adelante a pesar de las cicatrices de su pasado. Sus caminos se cruzaron más de una vez. En esas charlas, Gabriel abría su corazón cansado, lleno de sueños y anhelos. «Pinta lo que sientes, Elena», le decía. «Hay belleza incluso en la tristeza». Ella, a su vez, le contaba sobre sus sacrificios, las lecciones de su madre sobre la dignidad y el esfuerzo. Así, entre risas y abrazos, su conexión se volvía más fuerte, pero aquel colorido barrio pronto se tornó gris. Una tarde, una pelea estalló de manera inesperada y Gabriel fue atrapado en un malentendido que terminó en su arresto. El revuelo en el mercado se hizo presente, murmurando que el artista no era más que un delincuente. Elena sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué haré?», pensaba. Debía defender a Gabriel, arriesgando su propia reputación, o dejar que el miedo triunfara. La comunidad estaba dividida, las voces en contra de Gabriel resonaban. Fue entonces cuando la madre coraje que llevaba dentro brotó como un volcán. Elena decidió organizar una marcha por la justicia. «El amor y la solidaridad pueden derribar muros», gritaba, mientras la comunidad se unía a su causa. Ante sus ojos, la esperanza regresaba, y los murmullos de desconfianza se transformaban en gritos de apoyo. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa mañana impactante, cuando llegaron al juzgado, la angustia entre la multitud era palpable. Elena se sintió diminuta, enfrentándose a un sistema que parecía fallar a los más vulnerables. En un momento desgarrador, se encontró cara a cara con Gabriel. Al abrazarlo, sintió el peso de su historia, la carga de sus sueños y el ardor de su lucha. Era un instante suspendido en el tiempo. «No más injusticia», resonó un grito poderoso, que hizo eco en el corazón de cada presente, elevando la atmósfera de la marcha. La historia de amor y redención se quedaba al borde de la resolución. ¿Lograrían vencer los muros que los separaban de la justicia? Elena y Gabriel, junto con su comunidad, daban un paso firme hacia un futuro que, sin duda, prometía ser brillante. El abrazo entre ellos no solo fue una transacción de fuerzas, sino un símbolo de la esperanza que brotaba en medio de la adversidad, dejando así a todos ansiosos por saber lo que seguiría. El sol seguía brillando intensamente, pero la sombra de la incertidumbre se cernía en el juzgado. Elena se sentó en un banco, sus manos entrelazadas, observando a la multitud que la había apoyado. La espera se hizo interminable, cada segundo era un martillazo en su pecho. Se preguntaba si habrían llegado a tiempo. ¿Sería suficiente mi voz?, pensaba mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. El murmullo de la gente fluctuaba entre la esperanza y la desesperación. La angustia se palpaba en el aire. «El amor gana»,
gritaba un joven con una pancarta. A su lado, una anciana levantaba un rosario, murmurando oraciones en voz baja. Todos estaban allí, unidos por un mismo propósito, la verdad. Cuando los magistrados finalmente aparecieron, la sala se llenó de un silencio tensionado. Cada mirada se posó sobre ellos, aferrándose a la esperanza de un veredicto justo. Gabriel, custodiado por policías, tenía la cabeza alta, pero los ojos revelaban el miedo que invadía su ser. Elena sintió que su corazón latía con más fuerza. No está solo, le lanzó una mirada llena de confianza. Todo dependía de este momento. Los abogados comenzaron a presentar los hechos. La forma en que la vida de Gabriel se había convertido en un rompecabezas de acusaciones lo dejaba aún más vulnerable. Elena, actuando como su portavoz virtual, pensó que su propia voz podía hacer que resonara la verdad. Decidió alzar su mano en señal. «Perdón. Quiero hablar», dijo, su voz temblando al ser el foco en un océano de incertidumbres. La sala pareció detenerse. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Ella respiró hondo, recordando las enseñanzas de su madre: el coraje reside en aquellos que quieren hacer el bien. Gabriel ha traído color y vida a este barrio. No es un criminal. Es un artista. No lo conocen como yo. Él pinta con su alma, con sus sueños, pero el miedo lo ha ensombrecido. No dejen que el miedo gane», exclamó. Su voz reverberó, llenando los rincones de la sala. Un murmullo comenzó a expandirse entre la multitud. Desde las esquinas hacían eco sus palabras. Sí. Todos comenzaban a sentir ese rayo de luz. El silencio que había sido opresivo comenzaba a romperse, los rostros de quienes apoyaban a Gabriel iluminados de determinación, pero justo cuando el ambiente se llenó de euforia, las palabras que se esperaban dijeron lo contrario. El juez empezó a pronunciar su fallo, cada palabra era una puñalada en el corazón de Elena. Por falta de pruebas contundentes, el sonido de un papel arrugándose fue como un trueno. Gabriel es culpable. El grito de una madre que se quebraba al escuchar esa sentencia se mezcló con el murmullo de horror de la multitud. Era un eco de impotencia. Elena sintió que se le caía el mundo. Pero antes de que la desesperanza se apoderara de ella, recordó las promesas de lucha que habían hecho juntos. Esto no termina así, soñó con el futuro en su mente. Lo volveremos a intentar. Con cada fibra de su ser, supo que debía luchar aún más. Mientras Gabriel era llevado, sus ojos se encontraron de nuevo. Fue un silencio cargado de promesas. En ese instante, ella juró que haría lo imposible por él. Y a su lado, la comunidad también lo prometió. Elena se aferraba a la fe. «Si luchamos juntos, nada es imposible», murmuró, sintiendo el calor de los cuerpos que la rodeaban. Las protestas se intensificaron fuera del juzgado mientras ella se preparaba para liderar otra lucha. Sin embargo, Elena no sabía que los vientos de cambio estaban soplando también en otra dirección, revelando secretos que aún debían salir a la luz. Pero, ¿cuáles serían esas verdades? ¿Qué más se ocultaba detrás de esa indignación y esa condena? La jornada de justicia apenas comenzaba. El viento soplaba con fuerza aquella tarde, llevándose consigo el murmullo de la multitud. Elena se aferraba a la esperanza, pero sabía que sus miedos también habían crecido. Mientras caminaba hacia el centro de la plaza, donde se había convocado una nueva manifestación, su mente se llenó de pensamientos y recuerdos. Pidió a la gente que la acompañara. «Necesitamos unión», les decía, y sus palabras resonaban como una promesa en el aire. Las pancartas ondeaban con fuerza mientras la comunidad se congregaba. «Justicia para Gabriel» era el grito colectivo que provocaba escalofríos en sus cuerpos. Elena se sentía fuerte, pero también vulnerable. Cada voz era un eco de la suya. Cuando la multitud comenzó a marchar, su corazón latía con fuerza, no solo por su lucha, sino por el arte y la vida que Gabriel representaba. Eran artistas, sí,
pero también eran luchadores. Una joven que tenía un lienzo en sus manos empezó a pintar un mural, una representación de Gabriel llena de colores vibrantes. Los rostros de la comunidad se reflejaban en la obra, cada trazo un símbolo de resistencia. Esto, pensó Elena, era el verdadero poder del arte. Mientras observaba, se dio cuenta de que se estaban creando vínculos fuertes, unidos en la adversidad. La emoción se apoderaba de todos, la lucha por la verdad estaba despertando un fuego en sus corazones. En medio de esa energía, un hombre mayor se acercó a ella. Tenía una mirada sabia y una historia que contar. Elena, hija, dijo, ha habido situaciones así en el pasado. La voz del pueblo puede cambiar el rumbo del destino. La historia nos enseña que a veces, la verdad se encuentra escondida detrás de mentiras bien tejidas. Ella lo miró, su voz firme como roca. ¿Cómo podemos descubrir esas verdades?, preguntó, un rayo de determinación brillando en su mirada. Algunos están en tu círculo más cercano, otros pueden ser esos que nunca imaginaste. Debes hablar con la gente, abrir esas puertas, respondió el anciano. Con su corazón palpitante, Elena sintió que justo allí, había una chispa de esperanza. Esa conexión entre ellos encendía una luz que aspiraba a no apagarse. Las noches se hicieron largas y difíciles, y en cada conversación, nuevos secretos emergían. Gente que había sido silenciada por años comenzaba a hablar. Elena, con el corazón abierto y las manos en acción, recogía cada historia y se comprometía a darles voz. A medida que pasaban los días, una nueva estrategia se gestaba. Las redes sociales serían su aliado. Compartirían relatos, imágenes y gritos de esperanza que traspasaran las murallas de la desinformación. Sin embargo, había algo más. Sus susurros hablaban de un testigo que podía cambiarlo todo. Una persona que había presenciado el incidente que llevó a Gabriel a la cárcel. Esta revelación la sacudió, como un rayo que ilumina la noche más oscura. Pero aquel testigo vivía con miedo, oculto entre las sombras de la misma comunidad. ¿Quién era esa persona?, se preguntaba, mientras el sudor frío comenzaba a cubrir su frente. La presión aumentaba y Elena sabía que no podía rendirse. Al dar un paso hacia adelante y liderar a su comunidad hacia la verdad, había encendido una llama que no podía ser apagada. Pero, ¿podría encontrar a ese testigo a tiempo? ¿Qué pasaría si no lograban llegar antes de que las sombras de la injusticia se apoderaran de ellos nuevamente? El tiempo se le acababa y la lucha apenas comenzaba. Pero estaba decidida, la verdad saldrá a la luz, susurró para sí misma, mientras se preparaba para enfrentar lo que vendría. Justo antes de que se fuera a dormir, una nueva notificación iluminó su teléfono. ¿Sería eso lo que tanto había estado esperando? La pista que podría cambiar el rumbo de la historia, la angustia y la expectativa llenaban el aire, pero había una frase que resonaba en su mente: la verdad siempre encuentra su camino. Sin embargo, ¿a qué precio? La pantalla de su teléfono brilló intensamente en la oscuridad de su habitación. Elena se sentó en la cama, su pulso acelerado, y deslizó el dedo para abrir la notificación. Era un mensaje de un número desconocido. La emoción la asaltó como un torrente. Tengo información sobre el testigo. Nos encontramos mañana en el café de la plaza, leía con el corazón en un puño. Un nuevo día se asomaba por la ventana, prometiendo más preguntas que respuestas. La angustia de no saber quién era este testigo la consumía, pero había algo en el mensaje que le transmitía un rayo de esperanza. Se vestía con determinación, eligiendo un suéter de Gabriel, uno que había creado con sus propias manos, lleno de destellos de colores. Era como llevarlo consigo, su fuerza en cada hilo. Al llegar al café, Elena podía sentir la tensión en el aire. Era un lugar familiar, donde a veces simple y a veces extraordinario, se tejían historias en cada mesa. El aroma del café recién preparado parecía un abrazo cálido, pero en su interior, un viento gélido susurraba dudas. Se acomodó en una esquina, nerviosa, sin saber si este encuentro la acercaría a la justicia o a más oscuridad. Minutos que parecían eternos pasaron antes de que una figura se acercara a su mesa.
Era una mujer de mediana edad, con el rostro marcado por el tiempo pero con una mirada que lucía decidida. Elena, dijo suavemente. La mujer se sentó, llevándose las manos a una taza como si buscara calor. Soy Clara, una amiga de Gabriel, continuó. Su voz sonaba familiar, pero la duda la hizo cuestionar todo. ¿Qué sabes de lo que pasó? Inquirió Elena con urgencia, la esperanza casi palpable en el aire entre ellas. Clara suspiró, como si cada palabra fuera un peso que debía soltar. Lo vi todo, pero tenía miedo de lo que podrían hacerme. Nadie sabe la verdad. Elena la observaba, inquieta, cada palabra era un ladrillo en la construcción de su camino hacia la justicia. Por favor, dime qué sucedió, insistió, sus ojos brillando con una mezcla de ansiedad y empatía. Clara comenzó a relatar la historia del día fatídico, cada detalle la acercaba más a la verdad. Se sentía como si el tiempo se detuviera, cada palabra suya parecía una flecha que atravesaba el silencio de los secretos. Mientras Clara hablaba, Elena presenció una transformación. La carga de años de silencio parecía desvanecerse con cada confesión. Finalmente, Clara tomó aire y dijo, Gabriel no es un criminal. Solo intentaba proteger a un niño que se encontraba en medio de una pelea. El corazón de Elena se detuvo por un momento. Las lágrimas amenazaban con salir. Esa era la clave que necesitaba, una verdad digna de ser escuchada. ¿Te atreverías a testificar? Preguntó Elena, casi en un susurro, tremolando de emoción. Clara miró por la ventana, como si el mundo afuera le ofreciera la respuesta. No sé si tenga la fuerza. Pero hoy, me siento diferente, como si al hablar, comenzara a liberarme, respondió. Elena sabía que ese era el primer paso. Unos días después, de nuevo en la plaza, una muchedumbre se reunía no solo para protestar, sino también para celebrar la fuerza de su comunidad. Más voces se levantaban, como ecos de esperanza, mientras Clara se preparaba para contar su historia. Todo parecía encajar. Pero un nuevo reto apareció, un grupo contrario comenzaba a hacer ruido, intentando silenciar la verdad que tanto necesitaban. Mientras las tensiones aumentaban, Elena sintió el peso de la responsabilidad. ¿Sería esto el principio de su victoria o el inicio de una batalla aún más difícil? La incertidumbre nublaba su corazón, pero sabía que la luz de la verdad iba a brillar. Justo cuando se disponía a hablar, un grito desgarrador resonó entre la multitud. Un nuevo peligro se cernía sobre ellos. ¿Quién estaba allí para desestabilizar todo lo que estaban construyendo? El temor llenó el aire, pero la determinación también estaba presente. Elena respiró hondo, su respuesta estaba a un paso de distancia, y sabía que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. La atmósfera en el café se volvió eléctrica. Las voces de la multitud se mezclaban con el crujido de las hojas secas bajo los pies, creando un eco de tensión. Elena miró alrededor, sintiendo como el pulso de la revolución palpaba en su propio corazón. Clara aún se preparaba para hablar, pero Elena, en su interior, sabía que debía actuar rápido. Silencio, gritó una voz desde un rincón. Era un hombre de cabello oscuro y rostro endurecido por la vida, que se abría paso entre la multitud como un faro de caos. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Una historia inventada? Elena sintió que cada palabra de ese hombre era como una estaca que intentaba atravesar el corazón de su comunidad. La rabia creció en su pecho, no podían dejar que se desmoronara lo que habían estado construyendo. Él no es un criminal, gritó, levantando la voz para hacerse escuchar. La multitud se volvió hacia ella. No había tiempo que perder. Gabriel no estaba allí con la intención de hacer daño. Estaba protegiendo a un niño, una verdad que necesitan oír, continuó. La pasión brillaba en sus ojos mientras la gente comenzaba a murmurar, algunos asintiendo. La esperanza comenzó a filtrarse entre las sombras de la duda, pero el hombre de cabello oscuro no se rindió. No hay prueba de eso. Solo rumores, rugió con una ferocidad que enardeció a sus seguidores.
Elena sintió el nudo crecer en su estómago. Clara todavía estaba ahí, temblando, y necesitaba que hablara. Clara, gritó Elena, volviéndose hacia ella. Tienes que contar tu verdad. Su voz era un llamado sincero ante el temor. La mujer se levantó temblando. La mirada potente de Elena encendió un fuego dentro de ella. Yo vi todo lo que pasó, comenzó Clara, balbuceando al principio. Todos los ojos estaban fijos en ella. Había una pelea, pero Gabriel no luchaba. Solo intentó salvar a un niño que estaba en medio de todo esto. El silencio fue abrumador. Las palabras de Clara empezaron a llenar el aire. Cada frase era un ladrillo en la muralla de miedo que la había encerrado durante años. Elena sintió que el tiempo se detenía a su alrededor. La emoción de la verdad resonaba con intensidad. No me dejen hablar sola, clamó Clara de repente. La fuerza de su propio espíritu la envolvía. La multitud, inicialmente tensa, comenzó a reagruparse, apoyando a Clara con una energía que la empujaba a seguir. Yo tengo miedo. Pero hoy tengo esperanza. El hombre de cabello oscuro se abalanzó de nuevo, pero ya no estaba solo. Otros se unieron a Clara, sus voces, un eco de valentía. Desde lo profundo de su ser, Elena vio cómo la comunidad comenzó a abrazarse, a unirse por la verdad. Sin embargo, el grupo contrario no se quedaría de brazos cruzados. A lo lejos, se podían ver movimientos. Alguien estaba organizando un contraataque. Un nuevo grito rompió el aire, algo que parecía una advertencia, y de repente, la calma se transformó en caos. ¡Rápido! Necesitamos salir de aquí. Elena gritó a Clara y a los demás. El intercambio frenético de señales de mano comenzó a moverse entre la multitud que, aunque temerosa, se negaba a claudicar. Sabían que su lucha era justa. Mientras Elena conducía el flujo de personas hacia la salida, el sonido de pasos apresurados resonaba cada vez más cerca. El enfrentamiento estaba a punto de estallar, y con él, una batalla que no solo se libraría en las calles, sino también en sus corazones. Creo que tienen más que solo malas intenciones, susurró Clara mientras corrían. Elena se detuvo un momento, dándose cuenta de que la lucha por la verdad se había intensificado, y que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Qué vendría a continuación? La pregunta rondaba en la mente de todos. La valentía florecía en el aire, pero el miedo también estaba presente. La sensación de inminente confrontación llenó todo, mientras sus corazones latían como uno solo. El viento llevó consigo la voz de una comunidad unida, y al girar una esquina, Elena se encontró dividida entre el deber y el miedo. Algo estaba a punto de cambiar. ¿Serían capaces de seguir adelante o caerían bajo la presión? La multitud se apresuraba, y los ecos de pasos pesados resonaban por las calles de piedra. Elena conducía a Clara, cuya mano temblaba en la suya, mientras el pánico se apoderaba de sus rostros. Elena pudo sentir el sudor frío en su frente y la adrenalina corriendo por sus venas. ¿A dónde vamos?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro entre el estruendo. Al refugio de las calles laterales. Allí podremos escondernos y planear, respondió Elena, tratando de sonar más segura de lo que realmente se sentía. La incertidumbre crecía en su interior, y con ella, un ardiente deseo de proteger a su amiga. Mientras corrían, el grito de un hombre resonó a lo lejos: «Deténganse». Era una voz profunda y estruendosa, la misma que había tratado de silenciar a Clara. El miedo se apoderó de los presentes. Elena sintió el apretón de manos de Clara, una señal de vulnerabilidad que le recordó que el temor también podía unir a las personas. «Debemos enfrentar esto juntas», le dijo, mirando a Clara a los ojos con firmeza. La esperanza a veces nace en los momentos más oscuros, y hoy no sería la excepción. Sin embargo, el camino que tomaron las llevó a un callejón sin salida. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, un mural de luchas pasadas que parecían susurrar al viento. Elena se detuvo, respirando hondo. Tenía que pensar rápido. Aquí,
gritó de repente, empujando una puerta de madera desgastada, apenas visible detrás de una cortina de hiedra. Dentro, ahora. El aliento de la comunidad, que había brotado de valor, se detuvo en un hilo mientras se deslizaban en la oscuridad del pequeño refugio. Una vez dentro, el pequeño grupo se acomodó en la penumbra, y la atmósfera se tornó tensa. Rodeados de sombras, cada uno podía sentir la angustia del otro. Era un momento de vulnerabilidad compartida. Elena tomó la iniciativa. Clara, tú tenías razón. La verdad necesita salir. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Los rostros reflejaban la angustia. Y en esos momentos se dio cuenta de que no solo estaban en peligro físico, sino que también luchaban contra el temor que había dominado sus corazones por tanto tiempo. Necesitaban una estrategia. Tenían que fortalecer esos lazos que habían comenzado a entrelazarse en el café. Si logramos salir de aquí, debemos organizar una reunión. Volver a reunir a la comunidad en un lugar seguro. No podemos dejar que esto se apague. La voz de Clara, aún temblorosa, resonó con una determinación nueva. Es hora de que todos conozcan la verdad. Elena la miró, sintiendo que esa fue la chispa que necesitaban. Cada uno de ellos se unió a esa idea, y el abrazo del miedo comenzó a aflojarse. Sin embargo, el silencio se rompió con el crujir de la puerta. Alguien estaba tratando de entrar. El sonido de pasos presurosos resonaba afuera, haciendo eco del latido acelerado de Elena. ¿Qué hacemos?, preguntó uno de los hombres, los ojos llenos de pánico. Callen, imploró Elena. Escuchemos. El sonido se acercaba más, desdibujando la línea entre el enemigo y la esperanza. Elena sintió el aliento de la verdad ardiendo en su pecho, dispuesta a aferrarse incluso en los momentos de mayor oscuridad. ¿Quiénes son?, resonó la voz, y el corazón de Elena se detuvo por un instante. Las sombras se movían más cerca. No había marcha atrás. La lucha estaba a punto de resignificarse en un conflicto más grande que ellos mismos. A veces, la oscuridad puede revelar lo mejor de nosotros, murmuró Elena, preparándose para lo que estaba por venir. Justo cuando la puerta se abría lentamente, el viento exterior trajo consigo una voz familiar, una que hacía tiempo había prometido luchar. ¿Quién estaba al otro lado? La respuesta podría cambiarlos todo. La puerta chirriaba, y el corazón de Elena latía ferozmente mientras la figura se recortaba contra la luz de la calle. Clara se aferró a su brazo, sin poder entender si esa presencia era salvadora o una amenaza. ¿Quién?, empezó a preguntar Elena, pero la voz del intruso se volvió un eco familiar que la sorprendió. Soy yo, Mariana, dijo la mujer, avanzando cautelosamente hacia ellos. Elena apenas podía creerlo. Mariana, su amiga de la infancia, había estado alejada durante años. El reencuentro trajo una oleada de emociones que abrumó a Elena. Mariana era todo lo que pudo articular, mientras su mente recordaba momentos felices pasados, historias compartidas y secretos guardados. La mujer, con su cabello rizado y ojos brillantes, parecía más fuerte, más decidida. Pensé que te había perdido, continuó Elena, y las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. ¿Qué haces aquí? Nos están buscando, lo sé. Mariana la interrumpió, acercándose para abrazarla. Vine a ayudar. Hay más que temer que solo a ellos. He escuchado cosas. Hay quienes quieren que esta comunidad se mantenga en silencio. La voz de Mariana era clara, firme, y resonaba en el espacio cerrado como un faro en la negrura. Clara, aún temerosa, se movió hacia su amiga. ¿Qué sabes? Necesitamos un plan. La verdad tiene que salir. Hay un grupo, dijo Mariana, su mirada amarga pero decidida. Algunos están luchando en las sombras. Nos llaman el eco de la verdad. Se preparan para un gran reclamo en la plaza central. Quieren que la gente se una y levante la voz. Elena sintió una mezcla de esperanza y miedo. ¿Pero y si las cosas se ponen peores?, preguntó.
La duda asomaba entre las palabras, y los ecos de sus propios temores resonaban más fuerte que antes. Lo que hacemos en la oscuridad se refleja en la luz, respondió Mariana. No podemos permanecer callados. Eso solo alimenta el monstruo que nos caza. El grupo, incluso los más reticentes, empezó a entender que no estaban solos. Mariana continuó hablando, describiendo los planes, la manera en que el eco de la verdad había crecido, las voces que se unían y reforzaban la lucha. Las llamas de la esperanza comenzaban a abrazar el miedo. Debemos ir, Mariana dijo, y la determinación iluminó su rostro. No podemos quedarnos ocultos para siempre. Este es el momento de mostrar lo que somos capaces. La comunidad se necesita más activa que nunca. Clara alzó su voz. Sí, tenemos que hacerlo. Si todos nos unimos, tal vez podamos hacer la diferencia. No solo por nosotros, sino por aquellos que aún no tienen voz. Elena sintió aquel calor en su pecho. La valentía en los ojos de sus amigos era contagiosa. Al mismo tiempo, la adrenalina pululaba en el aire, corriendo por sus venas como si también les estuviera gritando que este era su destino. Voy a reunir a más personas, dijo Mariana. En 2 horas, estaremos en la plaza. Debemos llevar la verdad con nosotros y no permitir que la intimidación nos silencie. ¿Están preparadas? El tiempo se detuvo. Elena sintió el peso de la decisión. Pero, en lugar de dudar, recordó sus momentos de lucha, los abrazos y el calor comunitario. Sí, respondió con firmeza. Estamos listas. Mientras se preparaban para salir, un estruendo exterior rompió el aire nuevamente. Elena se heló. Los pasos se acercaban, y el murmullo de la multitud retumbaba como un trueno distante, un recordatorio de que un cambio estaba a punto de tener lugar. Vámonos, murmuró Elena, sintiendo la emoción chisporrotear en su interior. La verdad nos espera. Sin embargo, cuando abrieron la puerta, la realidad estalló en un torrente de caos. En la esquina de la calle, un grupo se alzaba, gritando palabras de fervor y clamor. ¿Serían ellos los que esperaban, o representaban la resistencia que siempre había perseguido a los valientes? La verdad estaba cerca, pero el valor sería la llave para abrir el siguiente capítulo de la lucha. ¿Serían capaces de enfrentar su destino? Los corazones se agitaron, y una pregunta crucial quedó flotando en el aire. ¿Qué riesgos estaban dispuestos a tomar? La respuesta podría cambiar sus vidas para siempre. Elena contuvo la respiración y, con un gesto decidido, tomó la delantera. Clara y Mariana la siguieron, con el corazón latiendo al ritmo frenético de la multitud que crecía tras la esquina. La escena era un torbellino de voces y emociones. La plaza, que solía ser un lugar de encuentro y risas, ahora vibraba con el eco de la desesperación y el deseo de cambio. ¿Qué hacemos?, murmuró Clara, su voz temblando. Debemos acercarnos, dijo Mariana, entrecerrando los ojos ante la luz del atardecer que chispeaba en el aire, colorando todo con un matiz rojizo. Tenemos que escuchar y ser parte de esto. A medida que se acercaban, el bullicio aumentaba. Elena podía sentir el calor de la comunidad, una energía cruda que se movía como un río a su alrededor. En el centro, una figura se erguía como un faro, levantando un cartel que decía la verdad no puede ser silenciada. Era un llamado, un grito dispuesto a romper cadenas, y ella supo que estaba en la dirección correcta. Tenía que unirse a ellos, las palabras que resonaban en la plaza se colocaban en sus corazones. Cada frase parecía hablarle a su alma. Es tiempo de levantar nuestras voces. Es tiempo de ser escuchados. Un murmullo de aprobación llenó el aire, reflejando su creciente determinación. Elena sintió su cuerpo moverse por sí solo. Arropada por la calidez de sus amigas, dio el paso hacia adelante. Alzó la voz y gritó junto a las otras, un eco más en el clamor de la multitud. Sus palabras, aunque temerosas al comienzo, se hacían más fuertes. ¿Dónde estaba su miedo ahora? La fuerza de sus compatriotas la envolvía,
La sostenía como un abrigo en una tormenta. Pero súbitamente, la atmósfera cambió. Entre los gritos de apoyo, se escuchó un ruido sordo, como un rugido en el fondo. Elena se detuvo. La multitud, antes animada, comenzó a dispersarse. Miró hacia atrás y vio que unos hombres, con chaquetas negras y rostros serios, se aproximaban. Su presencia proyectaba una oscuridad helada que hacía temblar a los más valientes. ¡Alto!, gritó uno de ellos, levantando su voz para que resonara como un trueno. ¿Qué creen que están haciendo aquí? Mariana apretó el brazo de Elena, y Clara tragó saliva. La valentía en el aire se tornó en miedo palpable. Elena sintió que su corazón se detenía. ¿Realmente habían cruzado el límite? ¿Era este el momento en que su lucha se convertía en peligro real? No dejen que nos silencien, gritó otro miembro de la multitud, su voz temblando entre la preocupación y el fervor. Eso, en su vulnerabilidad, encendió una chispa en Elena. Por el eco de la verdad, no podemos permitirlo. Las palabras resonaron en el aire, y la valentía comenzó a restaurarse. Con cada grito, la convicción se encarnaba, pero de repente, el caos se desató. Los hombres de las chaquetas negras comenzaron a avanzar, llevándose a la gente por delante, mientras la multitud retrocedía en una oleada de pánico. Todos. Retrocedan, se escuchó nuevamente, esta vez acompañada por una amenaza velada. No, exclamó Clara, impulsándose hacia adelante. No podemos dejarlos ganar. No es solo nuestro futuro lo que está en juego. Elena sintió que su sangre ardía por dentro, un calor que combinaba terror y determinación. Sigamos. No podemos parar ahora. El eco de su voz se alzó al unísono con la comunidad. Cada paso adelante era un paso hacia su destino, hacia la lucha por la verdad. Sin embargo, mientras intentaban buscar una estrategia, Elena no podía evitar sentir que el tiempo se les escapaba. ¿Y si esta vez no lograban salir? ¿Y si su esfuerzo se convertía en el último grito en la noche? Con el rugido de la multitud y la inminente llegada de quienes estaban dispuestos a callarlos, la realización le golpeó como frío en su espalda. Esta era la primera batalla en una guerra que apenas comenzaba de pronto. Su mirada se detuvo en una sombra que acechaba. Era algo más que una amenaza. Era una revelación. ¿Era posible que alguien del pasado regresara para cambiar el rumbo de sus vidas? ¿Podría haber más aliados entre las sombras que aún no conocían? Esa pregunta palpitaba en su mente, dejando abierta una posibilidad inesperada. Elena sintió como el aire se espesaba a su alrededor. La figura que proyectaba la sombra solo se hacía más grande con cada instante que pasaba. Las voces de la multitud se entrelazaban en un coro de temor y valentía, mientras su corazón latía con fuerza, haciendo eco de la tensión que crecía en la plaza. ¿Quién es?, preguntó Mariana, mirando nerviosamente hacia el lugar donde se había detenido la sombra. Esperemos un momento, respondió Elena. Su atención estaba completamente fija. En medio de la confusión, esa figura era un resquicio de esperanza o tal vez un recuerdo. Finalmente, la figura dio un paso adelante, y Elena casi se desmaya al reconocerla. Era Soledad, una mujer que había sido un pilar de la comunidad, alguien que con sus historias de lucha y resistencia había inspirado a muchos a no rendirse. Habían pasado años desde su último encuentro. Soledad había desaparecido semanas atrás, se rumoreaba que había sido llevada por las fuerzas de seguridad por alzar la voz contra las injusticias. Elena, gritó Soledad, su voz resonando con la fuerza de un torrente. No se detengan. No dejen que el miedo les paralice. Las palabras de Soledad rompieron la niebla de incertidumbre. El rostro de Elena se iluminó, llena de emoción. Soledad. Pensamos que te habían no ahora, interrumpió Soledad, su mirada determinada. Lo que importa es que estén aquí, luchando. Lo que han hecho al venir hoy es más grande que cualquier revés que podamos enfrentar. Es hora de tomar las riendas de nuestro destino. La multitud empezó a calmarse,
animada por su presencia. Los murmullos se transformaban en gritos de apoyo y esperanza. Con Soledad a su lado, el miedo parecía disolverse, como la bruma que se deshace al amanecer. Recuerden, continuó Soledad con firmeza, su voz tiene poder. No están solos. La lucha por la verdad siempre está llena de peligros, pero en la unión, hallarán la fuerza para resistir. Aguanten. Elena miró a sus amigas, sintiendo que la emoción crecía en su interior. La energía revitalizada se manifestaba en cada rostro, cada mirada resplandecía con una nueva determinación. No era solo una manifestación, era el renacer de un espíritu colectivo. Clara y Mariana comenzaron a gritar también, sus voces entrelazándose con Soledad y la multitud, convirtiéndose en una sola ola de resistencia. Pero en medio de la euforia, un zumbido inquietante resurgió como un eco lejano. Los hombres de negro, que habían estado retrocediendo, ahora se reagruparon. Sus rostros eran máscaras de frío desinterés, y en sus manos se divisaban objetos que parecían amenazar más que la oscuridad que les rodeaba. No se queden ahí, uno de ellos gritó, su voz cargada de autoridad. Esto se acabó. No se interpongan. El corazón de Elena se aceleró nuevamente. La adrenalina invadió su cuerpo, y el sudor le brotó en la frente. La batalla que estaban por enfrentarse no sería solo contra la intimidación, sino contra un sistema que había intentado reprimirlos por tanto tiempo. Miró a Soledad, a sus amigas y a la multitud que se reunía a su alrededor. Era una confrontación inevitable, y en ese instante, la decisión se volvió clara, respiró hondo, sintiendo que el miedo ya no podía controlarla. No tenemos miedo, gritó, sosteniendo la mirada con los hombres de negro. Estamos aquí para quedarnos. Las palabras fluyeron de su corazón, en un torrente de valentía. La plaza resonó con el eco de su determinación, y junto a sus amigas y Soledad, Elena sabía que era el instante que había estado esperando. La sombra del pasado se había desvanecido, y el futuro comenzaba a tomar forma. En ese momento, una pregunta atravesó su mente: ¿qué tipo de luchadores estaban dispuestos a ser? Esa encrucijada estaba frente a ella, y la verdad vibrante de su espíritu colectivo podría ser el inicio de algo monumental. Mientras que los miraban avanzar, Elena se preguntó qué decisiones tomarían y, más importante aún, si estarían listas para enfrentar las consecuencias que se avecinaban. ¿Se atreverían? ¿Sería un paso hacia la libertad o hacia la oscuridad aún más profunda? La respuesta parecía flotar en el aire, lista para ser revelada. La tarde en la plaza era un torbellino de emociones. El sol descendía, tiñendo el horizonte de naranjas y púrpuras, y el aire se cargaba de una energía indescriptible, una mezcla de esperanza y desafío. Elena, junto a Clara y Mariana, se mantenía firme, su mirada fija en los hombres de negro que avanzaban con la ferocidad de un huracán. Soledad, al frente, era ahora un faro. Su voz resonaba con la fuerza de un torrente, llevando consigo el peso de generaciones que habían luchado por la verdad. No se dejen llevar por el miedo. Juntos somos más fuertes. Las palabras se esparcieron como fuego en la multitud, encendiendo la determinación en cada corazón. Esa conexión era palpable. Cada persona allí presente, desde la abuela tomando la mano de su nieto hasta el joven artista que había pintado murales llenos de sueños, se sentían parte de algo más grande. La comunidad se unía, fortaleza en unidad, un coro de voces elevándose hacia el cielo. Elena tomó un respiro profundo. Mientras los hombres de negro se acercaban, ella sintió que el terror que había anidado en su pecho se transformaba en coraje. Hoy no se rendirá nuestra verdad, gritó, sintiendo cómo la energía se desbordaba. La multitud respondió con vítores, corazones latiendo al unísono. Un hombre de negro, líder del grupo, levantó su mano. Retírense o enfrentarán las consecuencias, ordenó, pero su voz se perdió ante el vigor de la comunidad. Sin pensarlo, Elena tomó la mano de Clara y de Mariana, y juntos se lanzaron hacia el frente, uniendo sus fuerzas. Este es nuestro hogar. No nos iríamos sin luchar. Un grito resonó,
el eco de la verdad. Aquellas palabras se alzaron como un mantra, un recordatorio de que estaban allí para ser escuchados, para demostrar que su lucha era legítima. Los hombres de negro, temerosos, retrocedieron un paso, la confrontación comenzó. Dos mundos se enfrentaban, uno basado en el miedo, otro en la esperanza. Un silencio tenso se apoderó del lugar antes de que un estallido de voces llenara el aire. La comunidad seguía allí, firme, luchando en un solo grito. Elena vio cómo la multitud se movía como un solo cuerpo, avanzando hacia los hombres de negro que empezaban a perder su autoridad. La fuerza de su determinación era abrumadora. Cada paso que daban era un paso hacia la libertad, cada grito un llamado a la justicia. La lucha no era solo por Gabriel, sino por cada persona que había sido silenciada, pero entonces, algo inesperado sucedió. Las luces de un vehículo acercándose rasgaron el cielo, y una horda de aliados emergió del fondo, un grupo de activistas, algunos de los cuales había escuchado en improvisadas reuniones en la plaza. Era el eco de la verdad, estaban listos para luchar junto a ellos, trayendo paz y valentía. La presencia de tantos luchadores junto a ellos lo cambió todo. Estamos aquí para apoyarles, gritó uno de ellos, galvanizando la ya fuerte comunidad. Elena sintió como una ola de esperanza la invadía, la idea de no estar sola en esta batalla era liberadora, un grito colectivo resonó, la verdad siempre gana. Y mientras la multitud avanzaba, los hombres de negro se balaceaban, confusos y acorralados. No podían detener la fuerza de una comunidad unida, y sus rostros mostraban frustración. Finalmente, Soledad dio un paso hacia el frente, sus ojos ardían con determinación. Nosotros somos la voz, nosotros somos el cambio. No nos detendremos hasta que se haga justicia. Cada palabra de ella hizo eco en la plaza. La comunidad se sentía imparable, su espíritu renovado. Gabriel, que había sido una vez un símbolo de la lucha, ahora era un faro de esperanza. La verdad que Elena y su comunidad habían buscado con tanto ahínco empezaba a brillar. Ellos, con su valentía y unión, estaban listos para enfrentar cualquier obstáculo. La luz de su verdad iluminaba oscuridades. Al final de la jornada, la plaza vibraba con un nuevo canto. Justicia. Justicia resonaba en el aire, mezclándose con el canto del alma de cada participante. Elena abrazó a Clara y Mariana bajo la marea de voces. Eran el eco de cada persona que había luchado, una comunidad que había aprendido que la unión es poder. La batalla no había terminado, pero en ese momento sabían que habían ganado una victoria monumental, la de ser escuchados y valientes. Las lágrimas brotaban de sus ojos, no de tristeza, sino de una intensa felicidad y realización. Mientras el sol se ponía, prometiendo un nuevo día, Elena miró a su alrededor y vio no solo la fortaleza de su comunidad, sino el renacer de sus esperanzas. Había encontrado su voz, su propósito y junto a sus amigos, sabían que continuarían luchando por Gabriel y por cada sueño aplastado por el miedo, no podían retroceder. Este era el inicio de una nueva historia, una historia donde la verdad y el amor siempre vencerían. Ahora más que nunca, la comunidad debía mantenerse unida y continuar viviendo, luchando y compartiendo su historia. Este era el momento de actuar, pero para no perderse las próximas historias exclusivas y seguir siendo parte de esta emocionante comunidad, necesitas suscribirte ahora. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y sentimientos sobre este poderoso final. Este es el momento de mostrar tu apoyo.